Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Jurídica, una empresa que a nivel mundial ofrece y logra soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y lo aclaramos a nivel general mediante nuestros servicios de educación jurídica y a nivel específico a través de nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos para aclarar cómo específicamente aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente a un asunto jurídico vinculado de alguna forma con inteligencia artificial que nos presente un cliente, que nos presente cada cliente. Y por eso actuamos a nivel mundial, ya que nuestro conocimiento es universal. Entonces, en los servicios de elaboración de conceptos jurídicos, especificamos ello a la medida de cada asunto jurídico que nos presente cada cliente. Y hoy explicaré en qué consiste la autorregulación válida de la gestión documental en relación con la inteligencia artificial. Y es que lo conocido como gestión documental hace referencia al manejo válido y propiamente la existencia válida del documento, de la documentación, del todo de la documentación, del todo del documento existente por el resultado de la unión de los documentos que existan en relación con la inteligencia artificial, en relación con una inteligencia artificial a la medida de cómo exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica relacionada, por ende, de alguna forma con ello, es decir, a la medida de cómo exista el respectivo ambiente donde apliquen y por ende se deban aplicar los derechos y deberes, al ser un ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes, donde exista, en este tema, un manejo de documentación y propiamente de gestión documental. Y por ende se trata, en primer lugar, de la forma, es decir, de detectar cuál es la forma jurídica, la forma propiamente en la cual existe la relación jurídica vinculada con ello, para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a cada una de sus partes y su todo, y por ende saber cómo los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican frente a cada ser humano existente en dicha relación jurídica, a la medida de dicha relación jurídica, y por ende para saber cómo los derechos y deberes van aplicando y por ende aplican frente a cada una de las partes y el todo de la gestión documental existente en relación con una inteligencia artificial existente en dicha relación jurídica. Y entonces la forma es lo que define la manera, la forma en la cual aplican los derechos y deberes y por ende la forma en la cual se deben aplicar los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien, según la forma en la cual exista cada quien, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, y si cada quien de alguna forma aplica los derechos y deberes, es decir, aplica a ellos según como a cada quien le apliquen los derechos y deberes, existe la relación jurídica válida, es decir, la gestión documental válida, es decir, la documentación válida. Y por eso es determinante clasificar la documentación para determinar, para saber, para tener claro, para conocer, para saber, para aclarar, tener claro cómo los derechos y deberes aplican frente a cada documento y propiamente para saber cómo los derechos y deberes aplican según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista cada documento en relación con la inteligencia artificial a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica relacionada con dicho documento y con dicha inteligencia artificial vinculada de alguna forma con dicho documento. Y esto frente a cada documento. Y por ende, así se conoce cómo aplican los derechos y deberes y una vez ello está clasificado, según la clase de documento, incluso según los perfiles y propiamente las formas del documento, se clasifica, por ejemplo, en cuanto a si el documento es público, o privado, y si es privado, qué carácter tiene ese documento privado, qué forma tiene específica, qué forma tiene el documento privado. Es un documento confidencial y de qué clase es confidencial, mercantil, de una empresa mercantil o de seguridad nacional, es decir, qué clase de documento es. Y así se conocen los alcances, es decir, la libertad y el límite frente al manejo, frente a la existencia, propiamente frente a la forma de la existencia, por ende válida, del respectivo documento, y por ende se tiene en cuenta para ello su contenido y por ende alcance y en general la forma en la cual exista para saber qué clase, qué tipo de documento es, si es público o privado, y si es público, qué tipo de documento público es, o privado, qué tipo de documento privado, y así se debe subdividir, propiamente clasificar, subclasificar, clasificar propiamente, de tal forma que exista propiamente la clase específica en la cual existe y propiamente que se tenga claro de esa forma, se debe clasificar hasta que se tenga claro, es decir, para lograr la claridad, hasta que se tenga la claridad
de cómo los derechos y deberes se aplican frente a ello, y cuando ello está claro se conoce qué tipo de documento es y por ende cómo se debe manejar, y así por ende existe la gestión válida del documento. Y después de ello debe existir la interacción válida frente al documento, es decir, cada ser humano que se relacione de alguna forma con el documento, que pueda propiamente relacionarse de una forma válida con el documento, por ser la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello. Por ejemplo, un ser humano que tenga un perfil de trabajador de una organización de un sector público y, por ende, sus derechos y deberes, es decir, propiamente la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a él, hacen que deba y por ende pueda conocer el documento para, por ende, conocer si es un documento válido o inválido, por ejemplo, en relación con un manejo contable, si se trata, por ejemplo, de una persona que trabaja en una organización y propiamente en una autoridad de carácter fiscal, entonces en ese caso, incluido tributaria, en ese caso debe y por ende puede hacerlo y debe por ende hacerlo de una forma válida, es decir, aplicando los derechos y deberes según como exista la relación jurídica vinculada con ello, vinculada con el ejercicio de dicha función, es decir, vinculada con la aplicación de sus derechos y deberes, de los derechos y deberes en relación con dicho control fiscal, en relación con dicho documento, en relación con la inteligencia artificial vinculada con dicho documento, con la operación, el manejo, propiamente el funcionamiento existente con base en dicho documento, y todo ello, por ende, se define, se conoce y propiamente se define, queda claro, es claro, a la medida de cómo existe la relación jurídica relacionada con ello, donde ello exista. Y por eso, así, por ende, así, se conoce cómo debe aplicar los derechos y deberes dicha persona frente a ello, y si lo hace, si existe alguna forma en la cual aplique, vaya aplicando y propiamente aplique sus derechos y deberes en dicha relación jurídica, existe la interacción válida frente al documento, en relación con el documento. O lo mismo frente a un usuario, si actúa de una forma válida según cómo exista la relación jurídica de uso de la inteligencia artificial en relación con el documento, existe la interacción válida frente a ello. Incluso en cuanto a las relaciones jurídicas que existan frente a la actualización de un documento, ¿cierto? O frente a una mejora relacionada, por ejemplo, con la seguridad de la información existente en relación con la forma en la cual exista la inteligencia artificial y ello por ende, vincula los documentos existentes en relación con la inteligencia artificial porque son los insumos que sirven de base para la operación de la inteligencia artificial. Entonces ahí existe otra relación jurídica que es la que exista según cómo exista ello y si existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada ser humano relacionado con ello, existe la interacción válida en relación con ello y propiamente la relación jurídica válida y por ende la interacción válida en lo relacionado con el todo de la interacción que exista frente a la documentación en relación con la inteligencia artificial a la medida de lo que exista en la relación jurídica, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica y por ende, cuando de alguna forma existe una relación jurídica válida vinculada de alguna forma con un documento, vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial, el documento es íntegro, no se altera, es un documento no alterado, es un documento que se conserva y probablemente existe de una forma íntegra, por ende válida, y por ende es auténtico, ¿cierto? Es un documento válido, cuyo contenido y alcance es válido, ¿cierto? Y por ende, según el documento, si el documento contiene una firma, la firma es válida porque existe, es decir, ha sido creada y propiamente existe con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y en relación con lo electrónico, incluido lo digital, que es la forma de mayor evolución de lo electrónico, es posible y propiamente puede existir la firma. Es posible que existe y propiamente puede existir la firma. Existe la firma en relación con lo electrónico cuando existe alguna forma de identificación de un ser humano frente a un medio electrónico. Entonces, el documento es íntegro y por ende la firma dentro de él cuando existe es íntegra y por ende es auténtico el documento, es decir, es cierto lo que existe en relación con el documento y por ende la firma es cierta, es válida y por ende es un documento oponible, vinculante, no repudiable, que no se puede refutar, no se puede negar y propiamente no puede existir una objeción por ende inválida en relación con él porque es un documento válido y por ende es vinculante y por ende su efecto, es decir, su contenido y por ende alcance, su efecto es válido
y por ende existe validez jurídica en relación con el documento. Por eso es determinante conocer y aplicar los derechos y deberes y por ende conocer cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada quien en cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial y es determinante que cada quien de alguna forma logre aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar, es decir, perdón, según cómo le apliquen, a la medida de cómo exista cada quien, según cómo exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica vinculada, por ende, de alguna forma, con inteligencia artificial, es decir, a la medida de cómo exista la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros servicios. Un fraternal saludo. Gracias.